En las celebraciones previas a la Semana Santa se distingue la entrada triunfal a Jerusalén, o tradicionalmente llamado también como el Domingo de Ramos. O sea, algo marcó, algo cambió todo el acontecimiento, el suceso del Nuevo Testamento, desde que Jesús ingresa a Jerusalén. Empezaron a ocurrir muchas cosas y todas ellas tenían una marca, un sello especial. Todas estas cosas, muchas de ellas proféticas, otras de ellas confrontativas, van a haber muchos cambios. Bendito sea el Señor. Cada detalle de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, decimos triunfal porque a Jesús lo reconocen muchos de labios, no todos de corazón, reconocen como el Mesías, el Hijo de Dios, y alaban a Él diciendo Hosana en las alturas, el Hijo de David. Empiezan a aclamarle. El pueblo de Dios, el pueblo del Señor, estaba esperando un libertador, estaba esperando a alguien que los saque de la opresión romana que vivía en ese tiempo. Y ellos pensaban que iba a venir, como estaba profetizado, del linaje de David. Pensaban ellos que iba a venir una persona muy importante, pero no fue de esa manera. No venía con ejército, no venía montado en caballo blanco. Venía Jesús simplemente en un pollino, montado en un pollino. Pollino es el asno bebé, ¿no? o tierno todavía, que no ha madurado del todo. Está de tamaño, pero todavía no ha madurado del todo. Entonces Jesús venía allí, era un asno que estaba sin montar, pues como un vehículo 0 kilómetros. Venía Jesús allí montado y la gente empezó a aclamarlo. Dice que algunos tenían sus mantos, otros ponían ramas de árboles a sus pies. Lo estaban recibiendo como el Mesías, lo estaban recibiendo como el Hijo de Dios. Pero la pregunta es esta, ¿no? Si de esa manera tan bonita recibieron a Él, ¿qué pasó en el proceso? ¿Por qué luego lo negaron? ¿Y por qué luego también mandaron a crucificarle? Quizás nosotros también hemos tenido un momento de nuestras vidas, un ingreso del Señor, no a Jerusalén, pero sí a nuestro corazón, y quizás sentimos algo bastante bonito, pero quizás también con el tiempo las cosas cambiaron. Pero hay mucha gente que realmente no ha tenido esa experiencia del ingreso triunfal de Jesús a sus vidas, a sus corazones. La entrada de Jesús a la vida del hombre ofrece cambios, así como cuando Jesús entró a Jerusalén, Jerusalén no fue más la misma. Hubo cambios, y hay cambios bien marcados. En Efesios capítulo 2, versos 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra del Señor. O sea, nos estaba diciendo de que en nuestra condición antigua estábamos muertos, espiritualmente muertos. Los delitos y pecados que estaban en nosotros nos estaban dando una condición de muerte espiritual, pero desde que entró a Jesús en nuestro corazón, las cosas cambiaron y pasamos nosotros de muerte a vida. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Estábamos en una condición que, sin darnos cuenta, hasta podía ser que pensemos de que éramos buenas personas. Podía ser de que en algún momento decíamos, yo no hago daño a nadie, pero estando lejos del Señor, realmente nos hacemos daño a nosotros mismos, y quizá a la gente que nos rodea. Nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra conducta, ¿no? Nuestra condición de vida, la amargura del alma, la falta de paz, y tantas cosas estaban manifiestas. El pecado realmente atrae más pecado. Y por eso la Biblia dice que estábamos como hijos de desobediencia. Y en esa condición, quien opera, quien obra, es Satanás. No lo podemos ver, pero influye en nosotros cuando estamos en esa condición lejos del Señor. Pero por eso dice que el Señor nos dio vida. Eso es lo que ocurre cuando ingresa Jesús al corazón del creyente.
el ingreso triunfal de Jesús, cuando entra Jesús al creyente, entonces nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos trasladados de esa condición de pecadores a salvos. Nosotros somos trasladados de esa iniquidad en la que vivíamos a una condición llena de paz, llena de amor, donde el Señor es quien reina sobre nuestras vidas. A su nombre, gloria. Alabado sea el Señor. Si Cristo no entró al corazón del creyente, entonces no hay algo que los une. Está desconectado del Señor. Realmente necesitamos esa unión, ese nexo entre Cristo y el creyente. Es cierto que todos fuimos creados, o sea, como criaturas del Señor, pero no todos somos hijos. La Biblia dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. A los que le recibieron y a los que creen. Pero no todos le han recibido. Hay muchos que creen, pero no todos le han recibido. Y algunos que dicen creerle, pero realmente no le creen. Entonces, aquí está el detalle. No todos son hijos de Dios. Criaturas de Dios, sí. Hijos de Dios, no. Entonces, tendríamos que analizar cuál es la condición de nuestra vida y nuestra fe también. ¿Qué es lo que nosotros estamos considerando? En la Biblia, en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros reconocemos que hemos pecado y estamos en una condición condenatoria, no merecemos el cielo, no merecemos la gloria de Dios. Pero también hay que reconocer que vino uno que descendió del cielo, habitó entre los hombres, cargó con nuestras culpas, nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades y dolencias, y la Biblia dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. El Señor también tiene el poder de sanar nuestra alma, salvarnos de esa oscuridad del pecado, levantarnos para la vida eterna. A su nombre, gloria. Nuestro Señor Jesús hace eso por nosotros. Sin haber visto a Jesús, sin haberlo visto, tan solo por creerle. Entonces, la Biblia dice que somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe nos salva. La fe es la que llega a nosotros y nos justifica. Nuestra condición de pecador nos condena. Pero ¿qué cosa es lo que nos justifica, nos salva del juicio? Es que hemos creído, es que tenemos fe. No hemos visto a Jesús personalmente, pero creemos que Jesús llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Y por creer somos justificados. Bendito sea el Señor. Entonces, esa fe hace que estemos conectados con el Señor. Recuerda lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no vio al Señor. Pero también dice el verso 6 de Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el Señor espera a aquellos que realmente creen en Él. Crean que Él existe, crean que en Él hay. Entonces la fe es fundamental para todo creyente. Es importante que analicemos nuestra condición de fe. A veces nosotros rutinariamente oramos, rutinariamente leemos la Biblia o venimos a congregar, pero no tenemos un momento especial, íntimo, profundo con Dios. Y es como si estuviéramos apagados, es como si estuviéramos casi muertos. Nos hemos acostumbrado a cumplir un papel, pero realmente no amamos al Señor como se debiera. No tenemos un momento de sinceridad con Dios. Y nos hace falta eso, experimentar esa vida abundante que nos ofrece el Señor. Bendito sea el Señor. Necesitamos la comunión, necesitamos una unión en común. Y eso lo hacemos cuando tenemos nuestro devocional privado. Eso lo hacemos cuando estamos a solas con Dios. Entonces tenemos comunión con el Señor. Nos unimos, el Padre eterno y nosotros. Por un momento nos hacemos uno, nos hacemos una relación de padre a hijo, de hijo a padre. El Señor nos oye, nosotros podemos hablarle y
nosotros también podemos escuchar al Señor cuando Él habla a nuestra vida, a nuestro corazón, cuando nos corrige, cuando nos hace ver nuestro error, cuando nosotros oramos y estamos en la sinceridad con Dios. Entonces como que Dios desciende y nos dice: no temas, hijo mío, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A su nombre sea la gloria. La entrada de Jesús en Jerusalén, pero la entrada de Jesús en nuestra vida, un acontecimiento especial. Ojalá que todos los que han pasado por ello recuerden incluso la fecha. Yo recuerdo exactamente la fecha y recuerdo la manera. Dice que yo hice esa invitación, fui vulnerable a que Dios me tocara y declaré la fe que estaba empezando a tener. Lo hice con una oración. La Biblia dice: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay una actitud valiente que tiene que tomar el creyente, de confesarlo, de declararlo, en quién ha creído, a quién tiene por dentro. Cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, algo maravilloso ocurre. El Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en nosotros. Tenemos un sello invisible, que es un sello de propiedad, que el Señor dice: mío eres tú. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que, como dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos familia de Dios. A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, ocurre una conexión desde que abrimos nuestro corazón a Jesús. Una conexión que no se puede romper así nomás. No se pierde. Es una conexión que nos lleva por toda la eternidad. Puede ser que en algún momento nosotros nos sintamos lejos de Dios, pero créanme que no se ha roto esa conexión. Siempre está presente ahí. Si una persona rompe la conexión, dice: ya no creo que existe Dios, de nada vale decirme orar, por gusto sea que yo le pida, ya no creo, y blasfema contra Dios, entonces esa persona ha rechazado al Señor y es triste su condición. Pero si una persona aguarda esa esperanza, puede ser que muchas veces le pide al Señor algo, alguna señal, pero nunca ve nada, no siente nada, no ve ningún cambio y sigue todavía aguardando. Déjeme decirle que el Señor tarde o temprano se manifestará. El Señor no tarda en manifestarse, no quiere esconderse. El Señor quiere hacer una obra preciosa y poderosa en cada vida. El Señor quiere tocar nuestra vida, quiere decirse: aquí estoy, mira lo que me pediste, aunque para ti era tarde, pero yo siempre llego a tiempo. A su nombre, gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Así que esto ocurre cuando entramos. Hay un cambio. Cambiamos de nuestra condición de muerte y ahora tenemos vida. Pero también hay un cambio que ocurre cuando nosotros llegamos al Señor y el Señor toma control, ingresa a nuestro corazón. Tenemos nosotros un cambio, nosotros cambiamos la tristeza en gozo. ¿Cuánto lo creen? En San Juan 16:20 dice así: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el Señor. Nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar, dice el cántico. Bendito sea el Señor. La mayor tristeza, aquello que muchas veces no se puede explicar. Existen varios estudios, la gnoseología, ¿no?, la axiología, la teoría de los valores, etc. Muchos estudios filosóficos. Y entre ellos han tratado acerca del vacío existencial. Cosas que de repente han tratado de darle una definición o algo así, pero como que no la alcanzan a dar del todo, ¿no? Porque hay muchos vacíos y
estos vacíos generalmente es el resultado de tristezas afectivas, falta de conexiones fuertes en el alma y en el espíritu, que aunque traten de llenar esa tristeza, esos vacíos, traten de llenarlo con algún logro profesional o académico, un éxito laboral, un excelente trabajo, ¿no? La fama, el poder y tantas cosas en este mundo, tratan de llenar ese vacío que hay, pero nadie puede hacerlo. El único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo, nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El vacío del corazón es porque nosotros hemos tenido de repente dificultades, no hemos tenido conexiones significativas. Cuando, por ejemplo, está una madre ausente en la familia y entonces ese vacío es fuerte para la persona. Cuando siente que nadie le ama, es un vacío muy fuerte también. Cuando siente que nadie le aprecia, puede estar rodeado de muchas personas, pero siente que nadie se preocupa por él o por ella, que nadie le entiende y cosas así, tiene un vacío en su alma. Entonces, esos vacíos son por falta de conexiones afectivas profundas. El amor es el que cubre multitud de faltas, y una de ellas, el amor puede cubrir eso. Pero ¿qué tal si la persona que tiene el vacío no puede descifrar el amor que sienten los demás por él? Y aún así, de repente puede ver que, o pensar que los amores que le rodean sean falsos. O de repente ha experimentado traiciones, fracasos, o sea, ha quedado defraudados por el amor o por el cariño, la comprensión de las personas. Pero hay uno que nunca falla, ese es nuestro Señor. Su amor es real. Por eso la palabra del Señor dice: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. A su nombre sea la gloria. El amor de Dios es real. El vacío es lo que causa la tristeza profunda en el corazón. Siempre habrá un vacío si la persona no tiene a nuestro Señor. Por más que esté llena de dinero y quiera distraerse comprando todas las cosas que quiera, mansión, piscina, autos de lujo, qué sé yo, por más que esté nadando en dinero, no va a poder llenar ese vacío. Ese vacío, y eso le va a causar cierta desesperanza. Ya hemos mencionado a Zaqueo, jefe de publicanos y rico, y se vestía de lino fino como si fuera un rey. Lo tenía todo, el mejor trabajo, ganaba el mejor dinero, tenía la mejor ropa, tenía buena casa, muchos sirvientes, buenas tierras, tenía mucho dinero, pero no era suficiente. Él tenía un vacío. Y la palabra del Señor dice que cuando escuchó Zaqueo que Jesús estaba pasando por Jericó, esa era la ciudad de Zaqueo. Y él se emocionó porque él dijo: de repente ese hombre de Nazaret es el que tiene la respuesta a ese vacío, porque yo no tengo todo, pero ¿por qué no me siento plenamente feliz? Ese debe tener lo que me hace falta. No se equivocó. En Jesús encontramos gozo, en Jesús encontramos paz, en Jesús podemos alcanzar el consuelo que necesita nuestra alma, en Jesús podemos alcanzar lo que nosotros necesitamos para ser felices. A su nombre sea la gloria. En Cristo hay esperanza. Bendito sea el Señor. Ese sinsentido que mucha gente tiene, ese sinsentido que de repente causa tristeza, puede ser llenado por el Señor. El Señor sabe cómo tocarnos. Así que esto pasa cuando dejamos ingresar al Señor Jesús a nuestra vida. Primero cambiamos de muerte a vida, pero también el Señor cambia nuestra tristeza en gozo. El Señor también, bendito sea el Señor, sabe cómo llenar de la mejor manera ese vacío.
En San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, esos vacíos a veces existenciales que uno dice, yo no sé cómo regir mi vida, yo no sé qué hacer con mi vida, yo no sé cuál es el camino que debo seguir, yo no sé cuál es la decisión que debo tomar, yo no sé qué es lo que tengo que hacer, yo no sé ni de dónde vengo ni para dónde voy. La palabra del Señor dice que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que nosotros vamos al Padre porque de ahí venimos, vamos para Él porque somos de Él, a su nombre gloria. Bendito sea el Señor. Encontrar el origen es importante. Han habido personas que fueron criados en orfanatorios y querían saber el origen de sus padres. Antes era bastante estricto esto de no saberlo. Y buscaron y contrataron detectives, hicieron todo lo posible, sobornaron, hicieron tantas cosas para encontrar su origen, porque eso era lo que querían. Mucha gente, miren, si hay un interés para el origen físico, ¿qué diríamos del origen de todo nuestro ser? Nosotros, más allá de un padre o una madre terrenal, nosotros tenemos que reconocer que el Señor, antes de la fundación del mundo, ya estaba pensando en nosotros, ya nos había diseñado. Él había esperado el momento para que nosotros podamos ser manifestados. Escogió esta temporada. Algunos son del siglo pasado como yo, otros han nacido en este siglo XXI, pero el Señor escogió eso. El Señor escogió los padres que usted iba a tener, el Señor escogió el país donde usted iba a nacer, el Señor escogió todo eso por usted. Usted no tiene que reclamarle nada a nadie, aún las condiciones de su nacimiento. Quizá el Señor escogió que usted no naciera en cuna de oro. El Señor quiso hacer de usted una persona trabajadora, que se esfuerce, que luche en esta tierra. El Señor se ocupó de todo eso, pero en medio de toda circunstancia, el Señor sabe de qué manera ministrarle a usted gozo, abundancia de paz. El Señor sabe cómo hacer todo eso. Bendito sea el Señor. Así que no te preocupes por el origen. El Señor sabe cómo dar sentido a nuestra vida. Por eso es que nos señala un camino, el camino de la salvación. Ese camino nos invita a seguirle. Jesús transitó por ese camino y nos muestra cómo hacerlo. El ejemplo bíblico de Jesús y todo lo que tenemos aquí en las Escrituras nos señala que es mejor vivir en paz, es mejor vivir honradamente, que hay que trabajar, que hay que hacer las cosas bien, que hay que apartarnos del pecado, que hay que seguir lo bueno. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice, seguid la paz con vosotros y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es el camino que el Señor ha trazado por nosotros, un camino correcto. Ese camino que nos lleva a la salvación. El Señor nos ofrece esto. Por eso que antes, muchos siglos antes, estaba profetizado en el Salmo 16:11, cuando dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Cuando dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida, o sea, senda significa camino. Uno dice, no, pero si yo estoy viviendo, no se refiere a vivir físicamente nada más. Se refiere a vivir bien, a vivir plenamente. Me mostrarás la senda de la vida. El que nos mostró esa senda de vida fue Jesús. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿De quién está hablando? De Jesús. En su presencia hay plenitud de gozo. Y dice, delicias a tu diestra por siempre. Bendito sea el Señor. Si hay alguien que puede cambiar nuestro lamento en gozo, ese es nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. En Él hay gozo, en Él hay paz. Cuando Jesús entra a nuestra vida, a nuestro corazón, cambiamos de muerte a vida. Cuando Jesús entra en nuestra vida, en nuestro corazón, cambiamos de tristeza, de vacío existencial, cambiamos a gozo, cambiamos a paz. Pero también cuando cambiamos nosotros, cuando Jesús entra en nuestra vida, ocurre algo. Dejamos la esclavitud
y optamos por la libertad. Bendito sea el Señor. En Gálatas 5:1, la palabra del Señor dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto significa que en algún momento, una sola vez bastó. Desde que nosotros le dejamos ingresar a Jesús a nuestro corazón, el Señor rompió nuestras cadenas. ¿Cuándo lo creen? Y nos dio la libertad. Ahora, el problema es que cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregar, dejamos de alabar a Dios, nos enredamos en los negocios de este mundo y en tantas cosas que nuevamente pareciera que hemos dejado todo y estamos por empezar de nuevo y estamos como esclavos otra vez. ¿Qué cosa significa esclavitud? Por supuesto me refiero a la esclavitud del pecado. Antes que Cristo venga a nuestra vida, no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino esclavos. ¿Esclavo qué significa? Que nuestra mente está atada al pecado. Que nuestras actitudes, nuestras decisiones, no las podemos sujetar nosotros porque hay alguna cadena espiritual que ya se encargaba de hacerlo. Que hay una influencia directa del enemigo hacia la persona. Eso es una esclavitud. Y nosotros estábamos esclavos. Y la Biblia dice que hacíamos la voluntad de aquel que reina en la potestad del aire. Aquel que opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de Satanás. O sea, aunque usted no lo quiera admitir, había una influencia de Satanás antes que nos resplandezca la luz del Señor. Y éramos esclavos del pecado porque hacíamos la voluntad del enemigo, pensando que era nuestra propia voluntad. Hacíamos la voluntad del enemigo. Entonces Jesús, cuando viene, nos hace abrir los ojos. Las cadenas espirituales empiezan a quebrarse a pedazos. El Señor provoca una libertad en nosotros que ahora no es por imposición, pero nosotros voluntariamente, con esa libertad, sabemos orar. Nosotros voluntariamente, con esa libertad, levantamos nuestras manos y sabemos alabar al Señor. Nadie nos pone una pistola para venir a la iglesia. Nosotros solamente venimos a la casa del Señor y decimos: voy a la casa del Señor, voy a ofrecer, voy a pagar mis votos, voy a darle al Señor mi alabanza, mi adoración. Lo hacemos con voluntad. No estamos esclavos, ahora somos libres. Libres para decidir. Y esa decisión correcta es la que le agrada al Señor. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, si antes el pecado dominaba nuestra vida, ahora ya no lo domina. Ahora le echamos batalla. Sabemos que la tentación va a estar siempre ahí. Siempre, hasta el día de nuestra muerte, va a seguir la tentación. Pero es importante reconocer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A su nombre, gloria. Mayor es el que vive en nosotros. Nuestra vida antes estaba en el servicio del pecado, de la iniquidad. Pero ya no más. ¿Por qué? Porque vino Cristo a vivir en nosotros. Puede ser que cometamos muchos errores todavía. Puede ser que fracasemos en algunas cosas. Pero nada ni nadie nos puede quitar aquello que el Señor hizo en nosotros. Y por eso nosotros reconocemos, por eso lloramos. Puede ser que cometamos errores, pero todavía el Señor tiene paciencia con nosotros. Bendito sea el Señor. En Romanos 6:19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si antes no nos importaba y pecábamos con el cuerpo, con la mente, con lo que haya, no importa, pensábamos en nuestros placeres, pensábamos en disfrutar, en hacer lo que nos daba la gana, ya no.
Ahora dice, así como antes pensabas tener libertad para hacer todas esas cosas y servías a la iniquidad, ahora ya no, ahora sirve ahora a la justicia. Ahora sirve al Señor. El Señor nos quiere ver que le sirvamos a Él ahora. Busque por favor en su Biblia Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Alabado sea el Señor. Así nos dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué lindo. No es que tú digas, soy libre, tengo libertad, entonces yo puedo pecar, puedo hacer lo que me da la gana. No, eso es libertinaje. Aquí dice la libertad que tenemos como siervos de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora le quiero pedir que busque Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Bendito sea el Señor. Otra cosa que ocurre cuando el Señor llega a nuestra vida. Hay un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva, un cambio de mirada en la vida. Esto es lo que ocurre cuando el Señor ingresa triunfalmente a nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Colosenses 3, versos 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bendito sea el Señor. Por eso nos dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, o sea, si tú te has identificado con esa resurrección de Cristo, bendito sea el Señor. ¿Lo has hecho o no? Porque si es así, vas a buscar las cosas de arriba. O sea, aquí ya hablamos de un cambio de perspectiva, un cambio de vida. Hay gente que vive para sí mismo. O sea, tan solamente tiene una vida terrenal corta, su mente es tan terrenal que dice, ya tengo 40 años, me faltan unos 30 o 40 más, estoy casi en la mitad de mi vida, pero por lo menos ya tengo mis cositas por acá, mi departamento y esto, y tengo una profesión, lo he conquistado, voy a pasar una buena vejez. Piensa solamente en eso. Hay otros que están pensando esto, yo cuando haga esto, termine aquello, y mi negocio salga así o así. Y ahí, nada más, una mente cortita, terrenal. No. Cuando entra Cristo, cambia la perspectiva. Nos hace ver que hay un mundo espiritual y que nosotros tenemos por delante morada celestial. Hay una eternidad que nos está esperando. Que nosotros estamos aquí en la tierra de pasadita. Estamos como forasteros, advenedizos, nada más, que la vida en esta tierra es corta y la eternidad dura millones de años. Que aquí nosotros nos preparamos como un ensayo, porque en el cielo estaremos nosotros en esa morada celestial al lado de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. A su nombre sea la gloria. Entonces cambia la mente, porque algunos dicen, no, pero ¿qué? No dice, vive la vida, y entonces vive la vida y no dejes que la vida te viva. ¿En qué versículo está? Todavía dice, no, eso no está en la Biblia. No, cualquier frase que escuches no significa que esté en la Biblia. Lo que escuchas a otras personas, no, tienes que comprobar lo que dice la Biblia realmente. Entonces, los placeres, la fama, el poder, la injusticia, los vicios y tantas clases de pecados y tantas clases de fachadas o disfraces que el mundo va a ofrecer a la gente son distractores para que nuestro corazón se arraigue a la tierra. Eso es lo que realmente busca Satanás y el sistema del mundo en el cual está operando. Pero realmente nuestra ciudadanía está en los cielos.
Realmente nuestro corazón, nuestra alma debe ser allá. Por eso decimos, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. No pienses quedarte aquí, esta vida es cortita, aunque vivas 100 años, eso es muy corto. Dios es eterno, tiene para ti una eternidad. Desde que tú entiendes eso, tu perspectiva cambia. Ya no estás preparándote solamente para esta tierra, sino ya te preparas para la vida eterna. Si tú dices, no, pero ¿y qué hay en mis planes humanos? Yo quiero ser un médico. Claro que puedes ser un médico, pero ahora cambia, ya no eres un médico terrenal, ahora eres un médico para la gloria del Señor. Ya no eres un profesor terrenal, ahora eres un profesor para la gloria del Señor. O sea, todo lo que haces es para que le lleve gloria al Señor. Ya no es para, no, es que yo quería ser un empresario para tener una buena casa, pero eso es para la gloria del Señor. ¿Y qué harás con todo eso? Bueno, yo voy a dar trabajo a mucha gente. Perfecto. Sin explotación. Perfecto. Está bien. Tú puedes tener riquezas, pero recuerda que la riqueza en este mundo se acaba aquí. Solamente lo disfrutarás aquí. Porque en el reino de los cielos, el dinero de aquí y todo eso no llega para allá. La Biblia dice que debemos hacer tesoros en los cielos donde el orín y la polilla no lo van a corromper, donde ladrones no minan ni hurtan. Ese tesoro en los cielos son nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, nuestro servicio a nuestro Señor. Eso nadie nos puede quitar. Eso es un tesoro que nosotros almacenamos en el reino de los cielos. A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. Nuestra perspectiva, nuestra visión de vida es que cambia cuando Cristo ingresa al corazón. Ya no pensamos solamente aquí en la tierra, ¿qué voy a hacer? ¿Y mis hijos? Ahora ya no, ahora decimos sí, tengo que cuidar a mis hijos, pero estos hijos, más que míos, son hijos del Señor. Este trabajo, mi trabajo que tanto me esforcé, tengo 30 años de servicio. Sí, pero ahora tú tienes, este trabajo se va a quedar aquí. Hay un trabajo que tú puedes hacer que puede llegar a la eternidad. Ese trabajo es tu servicio al Señor. Y todas las cosas que tú tengas materiales, no, ¿y qué va a hacer con mi camisita, con mi esto, con mi ropita, mi casita? Tú vas a tener morada celestial. Tú vas a tener algo mejor y más grande. Eso es terrenal. Así que no pongas tu corazón en lo material. Cambia, porque desde que Cristo ingresa al corazón del creyente, cambia esta perspectiva, cambia este estado de vida. Bendito sea. Mira, hazte esta pregunta, Romanos 6:21. Romanos 6:21. Hazte esta pregunta. Dice así. Pero, Romanos 6:21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas? Porque hay algunos que se jactan de su pasado, ¿no? Oh, ya, mira que yo cuando estaba antes de venir a la iglesia, yo era así, tenía esto y tantas cosas. Y decía, yo estaba en una reunión, yo ponía 2 cajas de cerveza. Así, pero ahora no puedes poner 2 soles o 2 centavos en la ofrenda. O sea, ¿de qué sirve jactarse de eso? No, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué fruto teníais de aquello que ahora os avergüenza? En un momento dado, yo recuerdo que salí del colegio y parte de mi pensamiento, claro, yo no tenía a Cristo en ese momento. Yo dije, ahora sí voy a hacer algo que no podía hacer en mi etapa escolar. Voy a dejarme crecer el cabello. Mira, me dejé crecer el cabello. Dios santo, me dejé crecer el cabello. Claro, no estaba tan largo como de una mujer, pero estaba allí medianamente larguito. Y entonces, y yo decía, pues que ya lo hice, pero después que no sentía
algo grandioso esto. O sea, era algo sin sentido. Lo hacía solamente por tratar de demostrar que podía hacer algo. Recuerdo el día que cumplí 18 años, yo me había comprado una camisita nueva, estaba esperando que sea mi cumpleaños para ponérmela. Me vestí bien bonito y yo dije, voy a irme a un lugar solo, como mayor de edad que soy ahora. Me fui a un concierto. Y estuve ahí solo. La gente mayor, muchos eran mayores que yo. Y estuve escuchando y todo, pero no me sentí feliz. Nada. Hice varias cosas tratando de probar algo, por lo menos que me haga un poco feliz. Pero no, nuevamente venía el vacío, nuevamente venía la tristeza. Entonces, pasó el tiempo y por fin pude escuchar la palabra del Señor. Por fin se abrió el corazón a la fe. Por fin hallé respuestas a preguntas que yo tenía en la vida. Entonces yo dije, me interesa saber más de Dios, me interesa conocerlo. Escuché la palabra del Señor una y otra vez, empecé a venir a la iglesia, empecé a venir a los cultos. Y esa palabra del Señor iba golpeando como martillo mi corazón duro. Hasta que un día el Señor pudo más que yo y yo acepté. Y le entregué mi vida al Señor. Y desde ese momento, desde que el Señor ingresó en mi vida, empezaron a haber cambios marcados que me ayudaron a dejar muchas cosas que para mí eran incorrectas y por supuesto para todos lo serían. Empecé a dejar muchas de esas cosas. El Señor empezó a ajustar algunas tuercas, estoy hablando metafóricamente, en mi vida. Empecé a cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir. Todas las limitaciones y los complejos que tenía empezaron a deshacerse. Las cadenas fueron quebrándose. El Señor me dio libertad y yo podía proclamar ahora el nombre del Señor sin vergüenza, porque el Señor me hizo libre para adorarle, para proclamar su nombre y decir su palabra. A su nombre sea la gloria. Mi forma de pensar, mi perspectiva de vida cambió. Ahora entiendo, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo le aseguro esto, que si habría habido un día de culto y un partido de fútbol importante, yo de hecho me habría quedado, en mi vida pasada me habría quedado viendo el partido de fútbol. Ahora no. Porque el partido de fútbol no me hace más importante que estar en la casa del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cambian los intereses, cambia la perspectiva. Yo he tenido dolor de espalda, de estómago, malestares y bien habría dicho, me quedo en la casa. Tengo una molestia aquí, no voy a la iglesia. Pero no, yo digo, tengo un dolor, tengo una molestia. Necesito entonces estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia encuentro gozo, encuentro paz, pero también encuentro sanidad, encuentro fortaleza. El Señor sabe cómo ayudarme. Entonces, mi perspectiva cambió. Ya mi corazón no está arraigado a esta tierra. Ahora sé que hay una eternidad, que mi vida está encaminada hacia eso, que quiero forjar una familia que respete los principios bíblicos, que viva para que honre al Señor. Así que esto es lo que ocurre cuando Cristo ingresa. Hay un triunfo espiritual. El Espíritu Santo mora en nosotros y por eso ya no somos los mismos. El Señor está trabajando en nosotros, está quitando nuestras imperfecciones y nos va puliendo, nos va preparando, aunque a veces parece que pasamos como por en medio del fuego, pero así el Señor quiere sacar de nosotros lo mejor para que le llevemos gloria y honra a Él. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Ese ingreso triunfal de Jesús, no en Jerusalén, sino en tu vida, ya se produjo. Le dejaste ingresar a Jesús.
para que Él sea el rey de tu vida, para que ya no decidas tú, sino que le entregues las riendas a Él y Él decida por ti. Para que ya no hagas tu voluntad, sino para que hagas la voluntad de Él. Porque podemos nosotros tan solamente decir de labios, pero la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Son dos cosas. Corazón y boca. Entonces no basta tan solo decirlo, sino que hay que creerlo. Y a pesar de que podamos equivocarnos, el Señor sabe cómo tratar. Hay gente que necesita escuchar esta palabra. Y por eso es parte de nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, que otras personas más, que no solamente tú, sino que otros más escuchen. Y tú dices, ¿yo quién quiero que sea salvo? Mis padres, papá, mamá, vamos a la iglesia a escuchar la palabra. Quiero que mi hermano sea salvo. Hermano, ve a la iglesia, vamos, yo te acompaño, te sientas a mi lado. Tus hijos, vamos a la casa del Señor. A veces podemos hasta discutir con la familia, con las amistades, pero si realmente le amamos, vamos a decir, amigo, yo te estimo, te aprecio. Esto es lo que yo estoy creyendo. Quiero que escuchen la palabra del Señor. Eso puede cambiar tu vida, así como está cambiando mi vida, mi perspectiva de vida. Así que te invito, vamos a la casa del Señor a escuchar la palabra. Porque, mire, usted sacará la cuenta y dirá, si le invitaste a los tragos, le invitaste a la discoteca, le invitaste al burdel, le invitaste a cualquier cosa donde había pecado, ¿cómo no le vas a invitar a la casa del Señor a que escuche la palabra? Si hay lo mejor, y ni siquiera tienes que pagar una entrada como paga uno en algún lugar que entra. Entonces, bendito sea el Señor. Es importante que toda persona entienda el mensaje de salvación para que su vida cambie y para que sea salvo. A su nombre, gloria.